Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un gusto saludarlos una vez más en este martes educativo, en este nuestro conversatorio académico. Nos da mucho gusto coincidir con ustedes y bueno, hoy tenemos muchos motivos para estar contentos. Ian se ha podido incorporar de nuevo a este conversatorio y pues le damos la más cordial de las bienvenidas. Así mismo, pues saludo con mucho gusto a mis compañeros Luis y Miguel. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están esta noche? Buenas noches, Bien, buenas bien, aquí noches. estamos listos. Gracias. Excelente. Excelente. Y pues bueno, también compartir con nuestros amigos nuestros datos de contacto a los que nos pueden hacer llegar todas sus dudas, sus inquietudes, sus sugerencias, comentarios, que los estaremos retroalimentando con mucho gusto. Y bueno, pues aquí los tienen, pueden hacerlos llegar a nuestro correo electrónico, por Facebook, también al WhatsApp y por supuesto al correo electrónico y en nuestra página de YouTube. También recordarles que, bueno, pueden solicitar su constancia de participación, la cual tiene valor curricular. Y bueno, sin más, recordarles que hace 8 días, bueno, pues estuvimos con nuestro programa 82, ya hoy el número 83, muy emocionados porque vamos avanzando en estos conversatorios y bueno, en esta serie que titulamos Responsabilidad Social del Docente, y que la semana pasada estuvimos platicando un poquito sobre el tema de la verdad y el trabajo. Pues me gustaría, y quedaron pendientes los consejos, que el día de hoy justamente es el tema que vamos a estar abordando, esos consejos para poder desarrollar la veracidad en el trabajo. Pues no sé, Luis, si te gustaría hacer un breve resumen de lo que estuvimos platicando la semana pasada para que ya después cedemos el uso de la voz a Migue, que nos pueda comenzar con estos consejos y comencemos también pues a debatir todos y cada uno de ellos. ¿Qué te parece? Híjole, pues no me acuerdo ni qué dijimos, pero estuvo muy bueno el programa. Bueno, pues primero que nada, pues muchas gracias, Asbaby, y bueno, bienvenido Ian, que está con nosotros esta vez. Ojalá la tecnología le permite estar aquí activo con nosotros. Y bueno, sí, efectivamente, la intención de comenzar una nueva serie, en este caso, responsabilidad social del docente, va en el sentido de que, bueno, pues como docentes, como instructores, como guías de las generaciones actuales, pues la función del docente es muy importante. Por muchos años nos hemos capacitado para ser docentes. En la práctica, muchos, hay profesores que son de naturaleza, en su profesión son maestros, pero muchos también nos vamos capacitando en la práctica. A través de los años vamos aprendiendo a ser maestros, y en esa práctica logramos o tenemos que fusionar un poco de técnica, un poco de mucho de técnica, mucho de conocimiento, y con el tiempo hemos sido la misma dinámica, la misma evolución de la educación en estos últimos tiempos, nos ha llevado a el olvido de ciertos principios que son fundamentales en la docencia, en el trabajo académico, que es la enseñanza en valores, la enseñanza en valores como la verdad, que fue uno de los temas que platicamos la semana pasada, y el trabajo. Decíamos en la semana pasada que los alumnos y los docentes, y bueno, todo el ámbito académico, siempre debemos estar pensando en buscar la verdad, en que la educación nos lleve a encontrar la verdad. Y hay que hacer práctica, hay que buscar la forma de verdaderamente enseñar esa función o esa actividad, porque, bueno, hay otras actividades del ser humano que no enseñan sobre la verdad y tratan de disfrazar en realidad la verdad con otras prácticas. Y una de esas prácticas precisamente es el trabajo. El trabajo
es derivado precisamente de lo que aprendemos, de lo que nos capacitamos, de lo que logramos comprender durante nuestra fase académica, y hay que llevarlo a la práctica. Y esa práctica, o ese trabajo que nosotros llegamos a hacer, tenemos que verlo con una visión, no quiero decir altruista, pero de compartir con toda la sociedad, compartir con toda la comunidad. Solidaridad, ¿no? Pues quizá pudiéramos decir que es solidaridad, pero más bien es como un compromiso de devolverle a la sociedad un poquito de lo que la sociedad le da a uno vía ese tiempo de preparación que uno tiene durante la preparación académica, ¿no? Durante esa vida de estudiante. Porque poníamos el ejemplo de que hay otras actividades que tienden a disfrazar esa verdad. Y el caso que mencionábamos, que se me quedó muy, muy grabado, es precisamente lo del narcotráfico. El narcotráfico le vende a las nuevas generaciones la riqueza, entre comillas, vía un trabajo rápido, y eso, las generaciones empiezan a creer que esa es la verdad, empiezan a creer que ese trabajo es honesto, empiezan a creer que ese es un trabajo por una buena vía. Y todos sabemos que no es así, porque está por encima de la salud. El hecho de que el narcotráfico quiera vender una actividad disfrazada de un trabajo común, bien, pues en realidad está lesionando la salud de toda la comunidad, ¿no? Al vender la droga o al vender actividades como el secuestro, actividades como la extorsión, pues no es otra cosa más que lesionar al resto de la comunidad. Y eso, pues definitivamente ni es verdad, ni es buen trabajo, ni es un buen valor. En realidad es una verdad disfrazada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como sociedad? Pues aprender a tratar de que los jóvenes o las nuevas generaciones entiendan que la educación los va a llevar a un trabajo, y ese trabajo tiene que ser en búsqueda del bien común general, es decir, una actividad que nos sirva a todos, y que todos obtengamos beneficio y obtengamos desarrollo, y obtengamos un nivel de mejora en todas las condiciones que podamos platicar. Bueno, a grosso modo eso fue lo que platicamos la sesión pasada en relación a la verdad, en relación al trabajo. Espero que no se me haya olvidado nada, ni tampoco lo hayamos dejado tan trunco al respecto. Muy bien, gracias Luis. Pues Miguel, no sé si quieras agregar algo de lo que estuvimos compartiendo antes de entrar en materia de este conversatorio. Te escuchamos con mucho gusto. Sí, gracias, mucho gusto también para mí compartir con ustedes esta noche como las últimas 82. Básicamente lo que hay detrás de este conversatorio es una serie de temas que nos vayan permitiendo crear la imagen o la figura de lo que es el profesor como un agente de responsabilidad social o de sustentabilidad o de competitividad o de innovación, ¿no? Que van de la mano estos conceptos. Y el programa pasado básicamente fue desarrollar una idea central, y es que para poder realizar el bien necesitamos la verdad primero. No puedo yo generar un bien a partir de la ignorancia. Al contrario, por lo general la ignorancia nos hace hacer el mal. Entonces, este conversatorio, esta nueva temporada está basada en la idea de que para poder hacer el bien necesito primero acceder a la verdad. La verdad es lo que nos va a llevar al bien. Habrá quien esté de acuerdo con nosotros o no, pero esa es nuestra premisa, es nuestro principio epistémico. A través de la verdad uno tiene que llegar al bien. Al momento que hablamos de verdad, hablamos de ciencia, y cuando hablamos del bien, hablamos de filosofía. Profesor que educa desde la ciencia y desde la filosofía cumple con estos dos. Pero lo que no hablamos, porque se nos acabó el tiempo, es ¿y cómo puede un profesor hacer
para que el alumno quiera buscar la verdad, porque eso es lo que nos estuvieron preguntando en estos días. Suena muy padre lo que dicen, pero suena muy idealista. ¿Cómo le hago para que mis alumnos quieran la verdad? Entonces vamos a dividir nuestro conversatorio en consejos para el estudiante y consejos para el docente, porque también es cierto que hay docentes que ya abandonaron la búsqueda de la verdad. Entonces vamos a iniciar, si les parece, con consejitos sencillos, pero muy importantes, sobre qué podemos hacer para que el alumno anhele la verdad. Y antes quiero subrayar el concepto anhelar, porque para mí es una palabra muy importante. Anhelar es un deseo intenso y profundo. Es decir, no desaparece tan fácil y tiene raíces muy hondas. Entonces, que el alumno quiera buscar la verdad tiene que ser un anhelo, porque si no, entonces va a desaparecer cuando salga de clases. Y la idea es que hasta el último día de su vida siempre busque la verdad. Bueno, el primer consejo es uno muy sencillo que los científicos más famosos siempre predican: la curiosidad. ¿Cómo me voy a lanzar a buscar la verdad si no tengo curiosidad? Si yo creo que la verdad ya está dada, que ya lo sé todo, si no tengo curiosidad, jamás voy a buscar la verdad. Y no hay nada más limitante, más cuadrado, que corte radicalmente nuestro crecimiento que perder la curiosidad, el ya no querer saber si hay algo más. Actualmente las empresas piden que seamos competitivos, y la mejor forma para ser competitivos, sino que la única, es a través de la innovación. Y aquí viene el problema: para innovar tengo que ser curioso, tengo que plantearme la posibilidad de que algo se pueda hacer o de otra forma, o de otra manera, o con otros recursos. Cuando hablamos de eficacia y de eficiencia, hablamos de que sí es cierto, a lo mejor la innovación no nos va a hacer más eficaces, pero sí nos tiene que hacer más eficientes. La responsabilidad social nos dice que ya no podemos estar gastando tantos recursos, ni materiales, ni naturales, ni mentales, ni emocionales. Está de moda esto de acabar con el burnout, de darle más énfasis a la filosofía para acabar el estrés, a meditación, porque la gente se nos está volviendo loco. Cuando el capitalismo nos decía, es que genera, produce, llegó un punto en que la gente no podía más. Entonces, tenemos que darle un cambio de giro a nuestro pensamiento y entender que ahora necesitamos ser más eficientes física, económica, mental y emocionalmente. Por eso, el primer consejo es curiosidad. ¿Y cuál es la mejor forma de despertar la curiosidad? Lo vimos el año pasado con los temas de filosofía. Preguntas socráticas, la ironía. Preguntar: ¿estás seguro si hacer reducción al absurdo, que es llevar la idea del estudiante hasta un punto donde él mismo diga, ah, no, ¿verdad? Creo que no era por ahí. Curiosidad, hacerlo dudar, duda metódica cartesiana, pregunta. No sé, me gustaría escucharlos, pero ¿qué opinan y qué consejos tienen sobre la curiosidad? Para pasarles la voz, yo despierto la curiosidad en mis alumnos dudando de absolutamente todo lo que me dicen. Yo incluso les digo, no es que no te crea, no es que yo diga que eres un mentiroso, es que la razón por la que tú estás pagando una colegiatura no es para escuchar lo que ya sabías, es para que yo te muestre perspectivas que ignorabas o que ni siquiera tenías idea, porque ya las habías desechado, de que en realidad tenían vigencia, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de la curiosidad para anhelar la verdad? Bueno, si me permites, pues sí, definitivamente. Creo que la curiosidad es precisamente ese elemento detonante de, en busca de la verdad. Si como docentes y como alumnos lo que buscamos es realmente aprender que o estar seguros que lo que estamos aprendiendo es verdad, pues entonces lo primero que deberíamos preguntarnos es si es verdad o no es verdad lo que estamos aprendiendo. Entonces, eso nos lleva definitivamente a la curiosidad de saber si en realidad es verdad o no es verdad eso que estamos viendo. Entonces, definitivamente creo que sí, la curiosidad es algo
Es el elemento detonante de esa búsqueda, la verdad. Hay un material que por allí yo utilizo en clase y dice, en una escena de este material, el autor o ¿cómo se llama? El actor principal pregunta a otro por qué está haciendo ese trabajo así, cuando debería de hacerlo asado, conforme dice pues, la costumbre. Y entonces la persona que contesta dice, lo que pasa es que así me lastimo menos y lo hago mejor o lo hago más eficiente, como tú dices, con relación a lo que lo que dice la normatividad o la reglamentación o la costumbre de cómo hacerlo. Entonces, aquí también nos lleva a la curiosidad. Bueno, al instructor le da curiosidad saber por qué lo está haciendo así. Pero si estamos trabajando en relación a la verdad, una pregunta que deberíamos de hacernos junto con esa, o más bien de la mano de esa curiosidad, es cómo hacerlo mejor. ¿Cómo mi conocimiento puede ser mejor? ¿Cómo mi conocimiento lo puedo aplicar de mejor forma? ¿Cómo la clase la puedo dar de mejor manera? Entonces, toda esta curiosidad de poder mejorar lo que estamos haciendo, la práctica que estamos haciendo, ya sea la cátedra, ya sea el aprendizaje o ya sea la práctica que estemos desarrollando, pues nos debe de llevar precisamente a buscar una mejor forma de hacer las cosas. Un ejercicio que yo hago es, bueno, no quiero ofender a nadie, claro, pero en una ocasión escuché a un veterinario decir, experto en gatos, el gato es un depredador, no le gusta que le des la comida, le gusta buscarla. Me decía, escóndele el platito, pónselo en lugares altos, de modo que él sienta un esfuerzo. Y lo empecé a aplicar en clases, en lugar de llegar y decirle a los alumnos, 2 por 2 es igual a 4, es ¿cuánto crees tú que sea 2 por 2? O decirles 2 por 2 es 5, ¿estás de acuerdo? No, me equivoqué, porque al alumno le encanta cuando el maestro no llega con la idea de lo sé todo. Cuando el mismo maestro dice, ah, mira, sí es cierto, aunque ya lo sabía el maestro, el alumno se siente más pleno, más satisfecho cuando siente que lo descubrió. Entonces, yo un consejo que doy es, no les demos las respuestas, pero sí planeemos las clases de modo con preguntas y ejercicios, de modo que el alumno diga, ah, profe, entonces es esto, y tú pongas tu cara de sorpresa de, ah, sí, mira, qué interesante, cuando en realidad pues ya lo sabías, hacia allá lo conduciste, ¿no? Ese es un tip que doy. Otro tip que doy y les paso la voz a mis compañeros es, bueno, en pedagogía le llaman aprendizaje significativo, pero brevemente es, pon ejemplos reales, casos reales, que la gente pueda decir, ah, esto que estoy aprendiendo lo puedo aplicar aquí. Cuando nosotros hacemos un análisis del tema, pero lo conectamos con un análisis de nuestra vida real, diaria y cotidiana, el alumno siempre va a querer buscar la verdad. ¿Por qué? Porque va a querer poner en práctica, en juego, lo que vio en clases con su vida diaria. Entonces, mi segundo consejo es tratar de relacionar siempre con ejemplos reales o que parezcan reales. Yo a veces uso mucho, por mi materia, se presta mucho a que use métodos como analogías o metáforas de parejas, de romances, y eso a los alumnos se les queda. Entonces, ese es el segundo consejo que les traemos esta noche. Hacerlo muy significativo, hacerlo muy contextualizado. ¿Cómo ven? Cian, ¿te gustaría compartirnos algo? ¿Nos escuchas? Sí, claro, claro, muchas gracias por cederme la palabra. Se siente bonito volver a estar de vuelta. Eh, más que nada, pues comentar, ¿no? Esta cuestión de la curiosidad que justamente llama un poquito mi atención y me está poniendo pues a recapitular, ¿no? Gran parte de lo que vivía como estudiante. Y justamente algo que yo observaba mucho y que incluso sigue muy presente es que hoy en día ya no hay una curiosidad como tal. Ya los niños, los adolescentes, incluso los que son de mi edad,
ya no sienten curiosidad. ¿Por qué? Porque sienten que o ya lo saben todo o sienten que lo que les van a enseñar no les va a servir de nada, porque precisamente no hay casos prácticos y porque prefieren vivir o, digamos, tener toda su, ahora sí que todo su contexto desde el punto de la comodidad, desde la comodidad y, como decía José Ingenieros, desde la mediocridad y el conformismo. Y perdónenme si lo suelto así de crudo, pero es la verdad. Ya muchos es lo que quieren. No, no quieren ser más de lo que aspiran, a lo que les dicen, no quieren aspirar a más de lo que tienen en sus mentes. Muy pocos son los que sí dicen, yo quiero llegar a más, yo quiero hacer tal cosa. Y se ve cuando se preocupan. Sí, por decir, yo tengo buenos amigos que son, van en están estudiando lo mismo que yo, pero son más pequeños. Y es de que me preguntan, oye, ¿cómo le puedo hacer aquí? Oye, ¿qué puedo hacer acá? Oye, ¿cómo le puedo hacer esto? Se ven las ganas de ser más, de no ser lo mismo de siempre, de querer sobresalir, de querer hacer las cosas diferente. Y Claro. es ahí donde también entra mucho, te insisto, esta cuestión de que pues muchos no quieren hacerlo porque no quieren dejar su comodidad. Porque obviamente el ser mejor, el ser curioso, el innovar implica que salgas de tu zona de confort. Implica que ya no vas a estar en donde normalmente eres lo mejor de lo mejor, supuestamente, digo entre comillas. Porque muchas veces tenemos esa ilusión de que somos los mejores en lo que hacemos, pues simplemente porque o no hay competencia, o los demás están en otro nivel, o simple y sencillamente pues porque no, o sea, lo que hacemos es muy básico, y me atrevo a decirlo así de simple. Voy a ejemplificarme para no quemar a nadie. Yo puedo decir, soy el mejor diseñador de piezas, y nomás hago un par de tuercas, nada más hago un par de piezas sencillas de ejercicios de un libro. Y ya por eso digo, no, soy el mejor diseñador. Pero ¿qué pasaría si llegara alguien y me dice, oye, quiero que me hagas esta pieza con estas especificaciones, que soporte esto, ta, 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 ta? Entonces ya tengo que hacer simulaciones, tengo que meter otras especificaciones de material y demás. Y como nunca lo hice o como nunca aprendí a hacerlo, voy a salir de mi zona de confort. Pero entonces yo puedo decir, ay, sí soy el mejor. Pero si yo no sé hacer eso, entonces pues solo fueron palabras vacías lo que lancé al aire, ¿no? Entonces, ese es el grandísimo problema que yo veo. Y algo que sí comparto con el maestro Miguel es que muchas veces cometen el error los maestros de solapar y de darle todo a los alumnos. Porque pasa como con los papás. Llegan a un punto extremista en el que, ay, no quiero que sufran y les dan todo a la mano. Y pasa al revés. Hay unos que son extremadamente duros, que hacen la clase innecesariamente dura. Y pues ahí están de que no, es que nadie pasa en mi clase, es que nadie llega a mi clase. Oye, pues ¿cómo quieres que alguien vaya a pasar tu clase si la haces innecesariamente dura, metiendo ejercicios que ni al caso, metiendo calificaciones que ni por error deben de estar ahí, haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo aquello? Luego si te preguntan, te pones tus moños, ¿cómo no quieres que no pasen? Pues si ni tú los ayudas. Porque me pasó con el último maestro, y perdón, maestro Arturo, donde quiera que esté, ojalá y le vaya bien, pero porque es que este maestro me dio una clase de último curso, se llama automatización y robótica. Nos decía, quiero que me hagan un brazo robótico, así para final, para pasar, que sea funcional, que mueva objetos, ¿no? El brazo cumplía con su trabajo, estaba bien armado, estaba perfecto. Pero empezó, no, es que hay que moverla acá, es que hay que quitarle esto, hay que poner el otro. Cosas totalmente innecesarias que ni siquiera ocupaba. Cambios que ni por error tenían que hacerse, porque el brazo no estaba diseñado para eso. Pero el maestro lo quiso armar a su gusto. Y gracias a eso casi por poquito y me llevaba una materia de recursos y ahí hubiera estado un cuatrimestre más estudiando algo que ni debería de haber estudiado. Más bien ni me debería haber aventado. Entonces a lo que voy, ¿no? O sea, matas la curiosidad de tus alumnos. Por una parte dándoles todo, haciéndolos comodinos, y por otra parte haciendo la clase tan dura, tan aburrida y tan de flojera que dice, no, pues es que ya viene este maestro. Y fuera de recibirte bien y alegres, te van a recibir pues, con mucho desdén, con mucha apatía, ¿no? Entonces yo creo que el principal detalle de la curiosidad es que tiene que haber buen catedrático, tiene que haber buen mentor que te enseñe que es bueno ser curioso, que no te dé, porque es otro problema. Ya nos da miedo preguntar por el temor es que mi pregunta va a ser muy tonta. O sea, claramente hay preguntas que sí dices, oye, no manches, lo estás viendo, ¿cómo se te ocurre preguntarlo? No, es como cuando le dices literalmente a la persona, no, pues es que yo descanso martes y jueves y trabajo lunes, miércoles y viernes. Y te preguntan, ¿y trabajas el lunes?
dices, oye, te lo acabo de decir, ¿no? O sea, hay de preguntas a preguntas claramente, pero el detalle es que da mucho miedo preguntar porque nunca va a faltar el, oye, voy a preguntar otra vez. Porque a mí me pasaba mucho cuando salía de prácticas que conmigo era siempre que ya los maestros ya sabían, decían, hasta los guías les decían, aguas porque este es bien preguntón. Y dicho hecho, yo voy y pregunto, y esto, ta, 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 ta. Pero eso curiosamente les gustaba mucho a los que te daban el recorrido, porque veían ese potencial de que, pues este compa puede aprender mucho. ¿Por qué? Porque es curioso, porque tiene curiosidad. Porque a mí, sinceramente, pues Ah, nunca me ha dado miedo preguntar, porque pues me da igual si me critican o si se enojan, a mí me da igual, pues yo tengo la duda. Pero ese miedo a preguntar es lo que muchas veces limita al estudiante. Entonces yo quisiera lanzar esta pregunta, ¿qué consejo le darían a los estudiantes para que no les dé miedo preguntar? ok. Aquí la respuesta, si me permiten, es que creo que ya nos dio la introducción a los consejos hacia el docente mismo, porque efectivamente el docente es el que provoca que el alumno tenga miedo a participar y es porque, no sé lo que opinen ustedes, que tienen también experiencia como docentes, pero hay una técnica que es fatal y que las consecuencias son lo que dice Eniar y es la prueba y error. Si yo ya sé la verdad y le pregunto al alumno y él no da con la respuesta correcta, yo le digo, no, mal. Y es un hábito que me está costando trabajo dejar, porque de repente cuando me doy cuenta ya estoy haciendo eso. Aplicar prueba y error baja mucho la seguridad en el alumno, porque le estás marcando el error constantemente. Entonces, ahora lo que hago es, mejor les doy la respuesta correcta y dejo que a partir de esa respuesta correcta ellos construyan un conocimiento nuevo. Porque si les traigo entre, ¿y qué opinan de esto? No, no. Y a cada rato les digo, no, no, error, 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 provoco la inseguridad. Así que mi respuesta sería esa, amigo Ian. Yo creo que no es maldad, no es que nosotros queramos, es que tenemos el mal hábito de aplicar prueba y error cuando damos clase y eso provoca inseguridad en el estudiante. Creo que es por ahí. No sé qué opinan mis compañeros. Incluso Sí, también, ay, perdón Luis, perdón, adelante, no, adelante, rápidamente un adelante, comentario. adelante, adelante. Incluso con estas participaciones de ustedes me llevan a pensar que el docente también en esta tarea de responsabilidad social y de despertar esta curiosidad, este trabajo y esta verdad, al final de cuentas también deben de idear como los mecanismos que les permitan eh, generar en sus estudiantes que no vayan justamente también por una calificación. ¿Y a qué me refiero con esto? Se ha dado frecuentemente, y yo creo que lo viven todos los días, que los chicos dicen, bueno, en el primer parcial yo saqué tanto, y en el segundo tanto, y en el tercero tanto. Entonces, en el semestral, yo nada más voy por un 2 por ejemplo, ¿no? Digamos así, o voy por un 4 o voy por un 6 y ya no hay ese interés, esa despertar justamente esa, pues, ¿qué se puede decir? Esa preocupación, ¿no? De hacerlo más, ¿no? O sea, ellos dicen, ay, no, yo ya nada más para pasar necesito, no sé, un 4 o necesito un 5, ¿no? Y entonces ya se puede utilizar el término que están siendo conformistas, ¿no? Entonces también como que el docente ahí debe de, una más, una tarea más, idear esos mecanismos que también les permitan motivar en el alumno, pues que no es tampoco irte al extremo de, pues tengo que ser excelente, excelente, y puro 10, y puro 10, y puro 10, ¿no? ¿De qué sirve que, por ejemplo, sea perfecto el examen, no sea perfecto si después no lo lleva a la práctica, ¿no? Debe de existir ese equilibrio, a final de cuentas, pero también que no lleguemos a esa mediocridad de decir, ay, pues yo nada más ocupo un 3, ocupo un 2 para poder pasar esta materia y no la repruebo, ¿no? Y como diría alguna gente, pues de panzazo. O sea, yo nada más ocupo pasar de panzazo, mínimo esfuerzo y a lo que sigue, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante a considerar en esta búsqueda, ¿no? Pero te interrumpí, Luis, adelante, te escuchamos. No, 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 nada de eso, al contrario. No, miren, la clase es
Pues es un momento ya muy complejo. Yo creo que a estas alturas de la evolución de nuestra sociedad, la clase se ha vuelto muy compleja. Y, y hay muchos factores que ayudan a no dar una clase adecuada. Y uno de esos factores es el que el profesor ha olvidado que la clase es para dudas. La clase es para dudas, es para generar dudas, es para entablar un diálogo eh, en donde los alumnos precisamente puedan vertir todas esas dudas que tienen. Entonces, normalmente el profesor llega y si no está habituado a un ambiente de diálogo, pues se suelta, empieza hablando y no deja participar a los muchachos. Y entonces sí se da esa, esa actividad de prueba y error, o sea, se empieza a generar ese ámbito de prueba y error porque él pregunta sobre lo que está diciendo y si alguien no le contesta lo que está diciendo, entonces descalifica a ese alumno y ese alumno entonces entra en la dinámica de que está aburrido y me van a castigar cada vez que yo hable. Entonces ahí estamos cometiendo como maestros el primer error técnico del aula. Estamos hablando de curiosidad, entonces prácticamente aquí lo que hay que hacer es soltar una pregunta que genere la curiosidad. Y la curiosidad no es nada más de un solo alumno, o sea, son todos los que tienes dentro de la clase. Entonces, la pregunta la tienes que soltar de modo que empiecen a participar todos. Y el profesor solamente lo único que tiene que hacer es ir buscando ese equilibrio que tú mencionabas, porque va a haber momentos en que vamos a tener alumnos muy participativos y vamos a tener alumnos que no quieran participar. Entonces, de lo que se trata es de que nosotros podamos balancear ese ritmo de curiosidad entre todo el grupo. Pero vamos, esto pues hay que irlo generando. De entrada, ya lo dijimos en conversatorios anteriores, tenemos que preparar la clase, tenemos que preparar esa pregunta detonante o esa situación que nosotros querramos plantear o un caso práctico, lo que sea, lo que vayamos a hacer lo tenemos que tener planeado. Definitivamente no podemos entrar a improvisar. Ya platicamos de la improvisación también en otros conversatorios, pero no podemos llegar en blanco a improvisar. Necesitamos, si vamos a improvisar, tenemos que venir preparados para saber improvisar lo que vayamos a hacer. Entonces, no hay vuelta de hoja. Tenemos que tener preparada la actividad que vamos a hacer para que podamos generar ese diálogo que queremos. Y bueno, pasando a los consejos del bien, ¿no? Porque ya hemos hablado de la verdad. Yo propongo, les recomiendo para que el maestro fomente el anhelo en el estudiante del trabajo, pero del trabajo que genera un bien social, del llevar a cabo un bien a través del trabajo, es la ética, pero no como materia de relleno o no como un simple memorizar conceptos y valores y principios, no. Me refiero a crear proyectos aplicativos sustentados en ética y de preferencia con profesionistas invitados, pero profesionistas que nosotros sepamos de su ética, de su integridad, porque me ha tocado ir a otras universidades a escuchar charlas, se supone que de ética, de profesionistas, y de repente el profesionista comete el error de desviar al estudiante. La última a la que asistí, el conferencista se la pasó diciendo: lo más importante es el dinero y que no te digan lo contrario. Y quien te dice que no es porque es pobre. Fíjate la mentalidad y lo que le estaba diciendo a los muchachos. Y si no te deja, entonces no lo hagas. Eso es todo lo contrario a lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, llevar personas no tanto por su éxito económico, sino por su calidad humana. Necesitamos demostrarle a los alumnos que aún existe este equilibrio entre ser buena persona y ser persona productiva que genere ingresos y factura cada año cantidades importantes. Demostrar que la ética produce dinero, esa es la idea de anhelar el bien, ¿correcto? Yo quiero trabajar de manera buena, de manera ética, porque eso produce dinero.
pero ¿quién me lo va a demostrar? ¿Quién me lo va a convencer? ¿El profe? No. Entonces, mi consejo es crear proyectos aplicativos y apoyarnos en profesionistas de alto nivel, pero sobre todo con humanismo, que de verdad le hablen al muchacho y digan, más allá de mis millones, más allá de mi dinero y de mis cuentas, yo soy una persona y soy un ser humano, y el hecho de prestar un servicio ético fue lo que hizo llevar mi riqueza. Eso es lo que yo propongo, que como primer consejo, para que el alumno diga, yo quiero ser un caso de éxito y ya me demostraron que a través de la ética puedo ser un caso de éxito. ¿Cómo ven? Bueno, sí, sí me permite. Ok, muy lógica la propuesta, pero mira, muchas veces no tenemos al especialista a la mano. Entonces, yo me voy todavía un paso más antes, digamos, yo me pongo en la situación de que el profesor está solo en su clase. No tiene los elementos, ni todavía tiene la dinámica de poder traer especialistas a su clase, y por tanto no pueden generar una demostración ética de lo que la sociedad espera de un proyecto. Entonces, yo me quiero poner a pensar en qué puede hacer entonces un profesor, sí, para generar un proyecto que que sí sea pues, significativo para los muchachos, para los alumnos. Y entonces yo parto de la necesidad. O sea, yo creo que aquí el hecho de que los jóvenes puedan identificar una necesidad social, que sí puedan contribuir con algún proyecto, con la generación de un proyecto, entonces eso les va a dar una buena significación a la actividad que vayan a hacer. Entonces, yo aquí mi sugerencia es, efectivamente sí estoy de acuerdo eh, en que la actividad, el proyecto, tiene que ser ético, tiene que ser social, tiene que ser útil para la sociedad, y eso va a generar, definitivamente va a generar ganancias, utilidades, etcétera. No se los tenemos que vender primero como eso. O sea, ese es un error que yo también critico, y he criticado a muchos colegas que llegan con esa mm, con esa dinámica de informarle a los alumnos que lo que vayan a hacer, lo primero que hay que pensar es en que sea útil y que genere utilidad. Creo que la utilidad se genera por una buena aplicación de lo que querramos hacer. Si nosotros escogemos un proyecto social, no sé, recolección de basura, por ejemplo, a la larga va a generar utilidad, porque le vamos a encontrar una utilidad a la recolección de basura, y eso se va a transformar en una generación de utilidad. Pero de entrada hay que cubrir la necesidad, una buena necesidad, un buen elemento social que encontremos, una buena necesidad social que encontremos, y que lo puedan desarrollar los jóvenes y que puedan cubrir esa necesidad. Entonces se va a generar un buen proyecto. Yo me iría más o menos por ahí, ¿no? Antes de invitar a algún especialista. Ya si se puede invitar a un especialista, pues adelante, ¿no? Pero hay veces que hay ciertas comunidades y hay ciertas materias y hay ciertos profesores que no tenemos esa capacidad de poder invitar a otros especialistas, perdón, y se puede complicar un poquito la dinámica que se busca, ¿no? Pero el profesor sí lo puede lograr. Si planea su actividad bien y encuentra una buena necesidad, que además no la va a hacer él, la tiene que generar el grupo. Eso también es importante, que hay que mencionar. El grupo tiene que generar esa necesidad. Tiene que identificarla y entonces, por ende, bueno, tratar de lograr subsanarla. Y ya como la subsanen o ya como la preparen, de ahí está
pues la eficiencia o la efectividad o la promoción que querramos generar del proyecto. Sí, y eso nos lleva al segundo consejo, la sensibilización. Con o sin experto, tenemos que sensibilizar al alumno, porque es bien fácil hacer proyectos de lejos. Sin ver a las personas que van a recibir la ayuda es bien fácil. Pero ya cuando tú vas con las personas que vas a ayudar, a las personas a las que les vas a hacer el proyecto, ahí es donde surge el compromiso. Pero ¿qué opinan nuestros compañeros sobre o qué proponen ustedes para fomentar en los alumnos este anhelo por el bien social? ¿O les sigo? Ahí va, Ian. Ajá. Ok, bueno, gracias. Adelante. Perdón que lo interrumpa, pero pues, ya ni puedo hablar. Perdón que lo interrumpa, maestro Luis. No, 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 adelante. Aquí hay un detalle bien importante y esto me lo platicaba un amigo que recién conocí hace una temporada, que me decía, mira, tú se ve que no tienes ganas de cambiar el mundo. O sea, me lo decía viéndome. Yo le decía, "Achis, pues, ¿cómo sabes?" Y le digo, y me dice, es que no se ve que lo quieras hacer, porque solo piensas en ti, solo piensas en, solo piensas en lo que tú quieres, en lo que tú necesitas, en lo que tú deseas. Y le digo, ok, va, te la valgo, puede que sea cierto, ¿no? Y me dijo, me dice, mira, no pienses así, tienes que cambiar a tu mundo o tienes que apoyarlo. Y yo sí, bien curioso, le pregunté, ¿por qué? Me decía, porque si el mundo se acaba, te acabas tú. Si todo tu ambiente que te rodea se colapsa, vas a colapsar tú. Y me puse a reflexionar eso y dije, pues sí es cierto. ¿Por qué? Porque por más independiente que te hagas, de alguna u otra forma necesitas del prójimo, necesitas de la ayuda de los demás, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy batallando con mi internet. Bueno, no habría esa necesidad si toda la comunidad dijera, no, pues, ¿sabes qué? Vamos a mejorar aquí las instalaciones, vamos a mejorar el pueblo, vamos a meter fibra óptica, vamos a bla, 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 ¿no? O sea, ¿sí me explico? A través de ese trabajo en equipo, de ese trabajo en conjunto, se logran hacer todas estas maravillas. Entonces, es donde sí me cayó el 20 que dije, pues sí es cierto, ¿no? Si se acaba el mundo, pues obviamente voy a acabarme yo. Perdón. Entonces, algo que sí creo que puede aportar mucho es precisamente esa sensibilización en función de dejar de sectorizar, de dejar de ser o dejar de creer que somos seres individualistas únicamente, somos seres sociales. ¿Por qué? Porque he visto que está mucho de moda por decir esta palabrita que se llama, es que ya me ingenté, dice la chaviza, es que ya me ingenté, ¿no? De que es que no pasa mucho tiempo alrededor de gente, y dicen es que ya me ingenté. Porque esto yo se lo atribuyo mucho a todas estas distopías, a todas estas películas y novelas donde es que soy único y diferente, no pienso como los demás. Y si es donde me pongo a pensar de que digo, no está mal pensar como los demás, está bien. ¿Por qué? Porque tenemos que perseguir objetivos en común, tenemos que perseguir esas metas en común, ¿no? Que en este caso puede ser, no sé, acabar con la contaminación, ¿no? Un objetivo en común. ¿Qué pasa cuando todos piensan diferente? Pues se te hace un desmadre. ¿Por qué? Porque tienes por un lado quienes dicen que está bien, quienes dicen que está mal, quienes no les interesa, quienes medio les interesa, quienes medio no les interesa. ¿Sí me explico? El tener tanto pensamiento diferente y el tener tan sectorizadas las mentes, te genera un reverendo desastre y ya no sabes ni qué tienes, ni qué es lo que haces, ni cómo están pensando. Entonces yo creo que ahí el detalle está en que debemos de sensibilizarnos en función de eso, de dejar de creernos únicos y diferentes y de pensar en una solución en conjunto. Ok, está bien. Hay quienes sí están tocadiscos y van a pensar diferente, pues claro, claramente va a haber ovejas negras, claramente va a haber quienes la vida les va a decir, ¿sabes qué? Tú no vas a estar bien, vas a ver elefantes rosas, aunque todos digan que son azules, ¿no? Va a haber a fuerza, va a haber eso por estadística, por probabilidad, por naturaleza, por genética. Porque eso también es otro detalle, la negación, es otra de las cosas a las que se lo atribuyo. ¿Negación de qué? Bueno, de que niegan las cosas, niegan lo que está presente, dicen, lo que decían, no, es que el dinero, que es importante, que no sé qué. ¿Y por qué niegas la felicidad de alguien que no tiene dinero?
¿Por qué estás negando a fuerza? ¿Por qué tu postura es, no, eso no es cierto? O sea, ¿por qué negar? ¿Por qué a fuerza querer negar? ¿O por qué decir lo contrario? No necesitas dinero, o sea, no necesitas ser feliz para tener dinero. ¿Quién dijo eso? Es donde yo sí me pregunto, bueno, ¿quién dijo esas cosas? ¿No? Me voy con otro ejemplo un poquito más rebuscado. Estaba viendo un clip de una película en donde salen dos personajes afroamericanos, un chavo y un señor, y le decía el señor, ¿tú por qué crees que yo te doy todo? Que yo te doy comida, te doy casa, te doy ropa, te doy educación. Y le dice el chavo, pues porque te caigo bien. Dice el señor, no, es porque es mi responsabilidad. Dije, achis, 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 ¿en dónde dice eso? O sea, está implícito, pero dije, ¿quién dice que porque es una responsabilidad tienes que a fuerza hacer eso? ¿No? O sea, y explícame, porque muchas razas se me va a aventar. Yo me refiero a esto en el sentido de que no necesariamente tiene que ser una responsabilidad per se. Es tu hijo, Dios mío, o sea, no creo que no quieras a tu hijo, no creo que le desees el mal a tu hijo, ¿no? O sea, es imposible. De alguna u otra forma existe un cariño, ya sea genético, por naturaleza, vaya, ahora sí que por ese instinto de proteger a tu hijo, o ya sea por alguna otra razón, pero es tu hijo, no necesariamente tiene que haber esa negación de no, yo lo hago porque es mi responsabilidad nada más. O sea, si digo, bueno, ¿en dónde existe, en dónde está presente eso? O sea, ¿es ley de vida? ¿Es ley de dónde? O sea, Híjole, Ian, eso es un tema a discutir. Ese de lo guardamos a malviajados, porque ahí sí hay tela de dónde cortar. es que, Porque sí, o sí me gustaría sea, responderte, pero eso nos llevaría sí nos todo llevaría el un buen ratote, porque sí digo, bueno, o sea, ¿por qué a fuerza queremos negar? ¿Por qué querer negar? Eso a mí sí cómo me molesta muchísimo cuando me dicen, no, es que eso no es así, ¿por qué? Por esto y por esto y por esto. Digo, ay, o sea, yo peleo mucho con mi papá, porque pues claramente luego no me entiende el pensamiento, y le digo mis ideas y me dicen, eso no se puede, es que no sé qué, es que no sé qué. Le digo, bueno, ¿y por qué no? Luego también se la regreso que me dice, oye, ¿por qué no haces esto? Le digo, no, no se puede, pero sí le desgloso, no sé, sí le digo, no se puede por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Sí, o sea. Ahora sí que se la regreso, pero ya como que ya más consciente de que, o sea, sí me la pienso un ratito, de que digo, a ver si puede ser viable por esto, pero luego no por esto, o sea, sí me pongo a pensar, porque pues obviamente nuestras mentes son diferentes y pues tenemos diferente información, diferente conocimiento, él se quedó con su conocimiento de hace unos años, yo tengo conocimiento más fresco y de hace unos años, entonces se entiende esa diferencia, esa disparidad, pero no lo estoy negando porque yo lo digo por mis calzones, no, o sea, lo estoy negando porque hay una razón, hay un motivo, hay una explicación como tal. Y lo digo porque le estábamos platicando, acabamos de comprar un equipo para nuestra pequeña pyme, y yo le preguntaba, oye, ¿por qué es que no han hecho investigaciones sobre este tema? ¿Por qué no han hecho investigación sobre esto? ¿Por qué es que nadie me sabe responder esto? Me dice, pues, ¿por qué no? Y ya, le digo, chale, pues ahí sí, o sea, no le dije nada, pero dentro de mí sí decía de que no, pues qué mediocres. O sea, ¿cómo es posible que un tema tan interesante, que un tema tan a desarrollar, no esté tan investigado? Entonces yo creo que un factor bien importante es la negación y hay que sensibilizarnos en función de eso, de no negar, de quitarnos la palabra no, 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 no. solo hay que dirigirlo a otro lado, Ian. Exacto, o Porque sea, redirigirla, ¿no? O sea, a cosas, digamos, proactivas, vaya, que realmente aporten algo a la comunidad. Esa es una. Y la otra, sensibilizarte en función de dejar de pensar que somos únicos y detergentes. Tenemos que perseguir objetivos en común. Eso es lo que al menos yo considero. sí, estoy de acuerdo contigo, Ian, pero sí tocaste un tema que va para discutir horas. No sé qué opinan mis compañeros, pero no es tan fácil. Entonces, esta no te la voy a responder hoy, Ian. Si quieres, la dejamos para después o para malviajados. Pero lo que sí me gustaría aportar es, para ir cerrando el programa, es el mejor consejo que le puedo dar a un maestro para que el alumno siempre quiera buscar la verdad y siempre anhele por el bien. Es bien fácil y bien difícil a la vez. Es el maestro tiene que ser el modelo. Punto. El maestro tiene que estar todo el tiempo curioseando. El maestro siempre tiene que estar actualizándose.
Y no me refiero a cumplir con las actualizaciones que te pide la institución. Si es que tienes la suerte de estar en una institución que constantemente te pide actualizaciones, porque aquí entre nos, pues uno se porta como cuando era alumno, pasa la actualización y ya. No, hablo de una auténtica actualización que tú busques por fuera, que digas, ¿cómo puedo dar mejor clase? Otro consejo que les doy, y aquí Asbeidi me va a decir, por supuesto que sí, estudian comunicación. Y no te digo que la carrera, pero aprende a comunicarte. El mejor profesor tiene que ser el que se sepa comunicar. Porque cuando un maestro se sabe comunicar, te puede llevar al llanto, a la alegría, a la emoción más baja, más alta. Eso es saber comunicar. De nada sirve todos los tips y consejos que te demos aquí si no te sabes comunicar con tus estudiantes. Entonces, vuélvete un ejemplo para ellos de cómo con ética se puede tener fortuna. Siempre sé curioso, haz grupos de trabajo con ellos y lo que decía Ian, cambia el no, solo cambia lo de dirección. No te la creas tanto tú, duda de ti mismo, duda de lo que has venido haciendo. Haz retroalimentación y aquí Luis me va a decir, claro, necesitamos hacer encuestas de satisfacción del alumno. Tenemos que empoderar al estudiante para forzarnos a cambiar. Las grandes empresas lo saben. Si yo le invierto a hacer encuestas de satisfacción a mis clientes, voy a generar más ventas porque voy a mejorar la calidad de mi producto. Porque recuerdan que la calidad es relativa a la satisfacción, a cubrir las necesidades del cliente. Entonces, si yo no sé qué necesidades tiene mi cliente, pues cómo le puedo ofrecer algo de calidad. Y profesores, muchas veces damos clases pensando en lo que nosotros creemos es educación de calidad. Y es un mito, porque si yo no sé la educación que está esperando mi alumno, no sé lo que Luis diga, pero no puede ser de calidad si yo no sé qué necesidades tienen mis estudiantes. Entonces, repito, sé un modelo, estudia comunicación, aprende a comunicarte, por favor, y no solo con voz. Aprende a usar el pizarrón, aprende a usar plumones, aprende a hacer PDFs, aprende a hacer PowerPoints, aprende a comunicarte. Incluso aprende música, aprende poesía, aprende a comunicarte. Número 3, esto que estábamos diciendo ahorita. Tienes que volverte un estuche de monerías. Estudia, prepárate, edúcate en todo lo que puedas, en todo lo que sepas, a lo más profundo que puedas. No te quedes en la superficie. Yo siempre lo he dicho y con esto cierro mi participación. No seas un profesor, no te la creas. Solo eres otro estudiante que ahora le toca estar al frente. Pero si nunca abandonamos nuestra actitud de soy estudiante, sigo aprendiendo. Por eso la retroalimentación. Hay una frase que dice, el que enseña aprende 2 veces. Y sí y no. Es cierto que el que enseña aprende 2 veces con una condición, que haya retroalimentación. Si no hay retroalimentación, no aprendes 2 veces, porque puede ser que hagas lo mismo y no aprendiste nada. Tiene que haber retroalimentación, por eso el tercer consejo que les doy es hagan encuestas de satisfacción a sus estudiantes, empodérenlos. ¿Te gustó la metodología? ¿Cómo crees que se funcionaría mejor? ¿Quieres que les ponga más videos? ¿Así está bien? ¿Así está mal? Con esos 3 consejos cierro mi participación. Hoy no les traigo cuento, pero me gustaría compartirles un pequeño extracto de una poesía de un poeta cubano que decía, y tiene que ver con esto que estábamos hablando de la sensibilización. Hay una frase que no se me olvida que dice, qué fácil es protestar por la bomba que cayó a miles de kilómetros del refrigerador, ¿no? Qué fácil es desde la comodidad criticar. Tenemos que ir al campo, tenemos que ir a donde la gente nos necesita para realmente apoyar. Y ahora sí, con esto cierro, compañeros. Los escuchamos. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por tus aportaciones. Y bueno, yo solamente aquí hacer un breve comentario de quien hace 8 días nos compartía, me quedé con la frase, ¿no? De que el docente se vuelve justamente ese ejemplo del que tú hablas, ¿no? Como que el alumno busca imitar y entonces también es ahí donde debemos de ser muy cuidadosos con todo esto que tú nos compartes. No quiero ahondar más para que mis compañeros puedan también hacer lo propio de sus comentarios, pero qué importante
saber que eres ese ejemplo, ¿no? Al final de cuentas, ese ejemplo, ese liderazgo, ese guía, ¿no? Entonces, es muy importante que no pierda de vista eso el docente para poder transmitir justamente estas cuestiones que les permitan desarrollar la verdad y el trabajo, ¿no? Yo con esto cerraré mi participación. Escuchamos, Luis, ibas a decirnos algo. Te escuchamos. Creo que coincido. Bueno, yo también traía en mente esa conclusión de mencionar que sí, el docente es un modelo, ¿no? El docente es un modelo. Por eso, generalmente, cuando una persona ha sido significativa para nosotros, cuando un profesor ha sido significativo para nosotros, tratamos de replicar ese modelo de cómo él nos dio clase, él o ella nos dio clase en alguna etapa de nuestra vida. La clase es compleja, sí, definitivamente. La actividad docente es compleja. El docente se tiene que preparar para ello, ya lo dijo ahorita Miguel en todos estos puntos, y precisamente se tiene que preparar para ser modelo. Es algo que creo que necesitamos subrayar bien. Necesito prepararme para ser un buen modelo. Y el buen modelo también implica saber decir me equivoqué, también implica aceptar el error, porque, decía yo, la clase tiene que convertirse en un diálogo entre todos. Y se vale que el profesor sepa decir me estoy equivocando o tienen razón mis otros compañeros dentro de la clase. Entonces, efectivamente, el que enseña aprende y nosotros como profesores aprendemos de los muchachos también. Entonces, es algo, es como cerrar el círculo, ¿no? El círculo, no vicioso, el círculo de actividad dentro del aula, ¿no? O sea, todos tenemos que aprender, todos tenemos que enseñar, todos tenemos que participar, es trabajo colectivo y, y vamos a encontrar la significación del proyecto, de la actividad que propongamos entre todos, cuando realmente tratemos de solucionar una problemática social. Ahí es donde vamos a tener el éxito en la clase. Y la economía esa viene por añadidura, posteriormente se da. Pero si nosotros logramos solventar una situación social que se está dando en este momento, que puede ser, como dijo Ian, una solución comunal, el cambio de un internet en una comunidad, como bien puede ser la luz de una comunidad, puede ser la basura de una comunidad, puede ser cualquier situación que se está dando una situación de seguridad, no sé, algo que se genere dentro de nosotros para el beneficio de los demás. Allí es donde vamos a encontrar el éxito de las actividades. Y eso pues lo tiene que preparar el profesor. Muchas gracias, Luis. ¿Alguna idea final, Ian, que te gustaría compartirnos brevemente antes de despedir el programa? Claro, claro. Pues más que nada, híjole, sí, insisto mucho en esta cuestión de que hay que siempre recordar, ahora sí que lo primordial, ¿no? Ya lo de ahora sí que lo han estado comentando, pero nunca hay que dejar de aprender, vaya, nunca hay que dar por sentado el hecho de que ya lo sabemos todo. Siempre hay que, eh, vaya, siempre tenemos que estar capacitándonos, aprendiendo nuevas cosas. Insisto, no lo sabemos todo y pues creo que nunca lo vamos a saber todo realmente. Y pues es así, y una vez que ya se llegue a entender, una vez que ya logremos entenderlo, creo que vamos a mejorar mucho tanto como estudiantes como docentes, ¿no? Eh, creo que va a haber una mejoría por ambas partes, ¿no? Al entender esa cuestión de que siempre vamos a estar aprendiendo, nunca vamos a dejar de hacerlo. Y lo más importante, ¿no? Que tenemos que aprender de nuestros semejantes, es decir, el alumno del maestro y el maestro del alumno. Siempre tiene que existir esa coexistencia de aprendizaje mutua, porque a fin de cuentas me ha pasado que incluso maestros sí me decían,
ay, mira, ya hasta me superaste. Yo le decía, no, maestro, ¿cómo cree? Y fuera de enojarse me decía, no, 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 está súper bien, porque así puede que tú me enseñes algo que yo no sé, puede que tú me enseñes nuevos métodos, nuevas técnicas, ¿no? Y quisiera finalizar contando esta anécdota que me contó mi papá, de las pocas veces que no peleamos, que me decía, es que yo tenía un compañero en la universidad que, pues en una clase de matemáticas, quién sabe cómo lo hizo para resolver una ecuación, pero se inventó un método bien raro que solo él entendía. Y cuando llegó con su maestro, con su maestra, creo, sí, creo que era una maestra, le decía, a ver, explíqueme cómo lo hizo. Y ya, no, pasaba el pizarrón y lo hacía. Y tal cual la maestra le dijo, compañero, lo felicito porque usted me acaba de enseñar un nuevo método para resolver esta ecuación. Y fueron con el director y el método se hizo público. Y entonces, a raíz de eso, a raíz de que la maestra reconoció el talento de su alumno, encontraron un nuevo método para resolver ecuaciones a través de esa coexistencia de aprendizaje. Entonces, es como que dejo la reflexión de que siempre podemos aprender algo, seas alumno, seas maestro, siempre se va a aprender algo nuevo. Y con eso cierro. Que tenga bonita noche. Muchísimas gracias, pues agradecemos de verdad a mis compañeros, a Luis, a Miguel y por supuesto a Ian que pudo estar con nosotros una vez más en este conversatorio. Recordarles que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 7:30. Hasta la próxima y agradecemos el favor de su atención. Excelente noche. Gracias, gracias. Bye. Buenas Chao. noches.